En el siglo XVI había diferencias notables entre los hombres y las mujeres. De hecho, le llaman el siglo de los hombres, sobre todo en el plano intelectual. La mujer queda excluida de todas las esferas de poder de la sociedad. Solo algunas mujeres de la corte podían gozar de un estatus en la vida política y social y tener la oportunidad de estudiar. Entre estas excepciones podemos mencionar a Christine de Pizan en el siglo XV y a las reinas Catalina de Medici y Margarita de Navarra en el siglo XVI. Esta última, hermana de Francisco I, rey de Francia, ostentó los cargos de reina de Navarra, de princesa de la primera rama de Orleans de la Casa de Francia, duquesa de Alençon, duquesa de Berry, condesa de Armagnac y de Perche. Asimismo, fue teóloga, poeta, escritora, diplomática, mecenas y protectora de las artes y las ciencias, gran intelectual renacentista y también reformista religiosa. Su nacimiento en 1492, año del descubrimiento de América, le predestinó hacia una vida plena de conocimientos y de sabiduría, que la proyectaron de manera significativa en el plano literario. Si el descubrimiento iba a tener una gran trascendencia en el mundo, su nacimiento crearía una mujer fuera de lo común para su época, una verdadera vanguardista, una mujer escritora que se impuso en un mundo principalmente masculino, en el que el saber era cosa de hombres. Heredó su carácter seguramente de su madre, a quien admiraba profundamente, y ya que viuda con tan solo 20 años, les dio a ella y a su hermano, el futuro rey de Francia, una buena educación. La consideraba una mujer excepcional, muy bien formada y de mucho carácter, tres aspectos que se reflejan en la futura reina de Navarra. Una mujer que se formó aprendiendo lenguas muertas y vivas, así como todo lo que se podía saber en su época, teniendo una especial inclinación por la filosofía y la literatura, dos disciplinas que correspondían a su carácter inquieto e inquisitivo y sobre todo a su gran imaginación. Una imaginación fértil e ingeniosa que plasmó en sus escritos, entre otros, el que nos interesa. En efecto, después de haber escrito dos obras, El enfermo y El inquisidor, en las que pone de manifiesto su preferencia por la corriente religiosa del evangelismo, se interesó por la cuestión de la mujer, consideradas en la época como eternas menores de edad, cuyas vidas las dirigían sus familiares de sexo masculino. Y en esto faltan muchos siglos para arreglar la cuestión. Hoy les quiero presentar su trabajo, Comedia de las Cuatro Mujeres, también conocido como Comedia de 10 personajes, obra escrita entre 1542 y 1543, cuyo argumento se basa en la decisión de una doncella de no enamorarse nunca para no comprometer su libertad, que es lo que desea por encima del amor. Considero que esta obra es el perfecto espejo del pensamiento de Margarita Navarra, un espejo polifacético que le permite contemplar varios temas como la fidelidad en la amistad, el amor, el matrimonio y el respeto a las tradiciones. En resumen, contempla las alegrías y las angustias de una sociedad en proceso de transformación. De esta manera, profundiza en el tema popular de la vida conyugal, tema recurrente en numerosas obras medievales. Así, 4 mujeres, 2 jóvenes y 2 casadas, que no tienen nombre propio, debaten sobre los inconvenientes del amor y del matrimonio. Cada mujer representa un papel en función de su sensibilidad frente a su propia experiencia, como en el caso de las 2 casadas, o en el deseo de repetir un modelo tradicional, como la segunda joven. La primera doncella, sin embargo, horrorizada por el modelo convencional, se prohíbe amar y caer en las dulzuras amargas de Eros. Tout le plaisir et le contentement que peut avoir un gentil cœur honnête, c'est liberté de corps, d'entendement, qui se veut liée à nulle servitude. La primera doncella puede ser un perfecto reflejo de Margarita de Navarra, que nunca conoció las delicias de Eros. En efecto, al ser su hermano una buena opción al rey de Francia, Margarita se convirtió en un buen partido y surgían pretendientes de todas partes. Sin embargo, el rey de Francia la obligó a casarse con 17 años y medio con el duque de Alençon, Carlos, que era, según ella, un militar tosco y corto de luces. Así era la vida de las mujeres en esa época, estar casada no por amor, sino por intereses y conveniencias políticas.
Tras enviudar de su primer marido, volvieron a acordar un nuevo matrimonio para ella. Lo hizo su hermano para impedir su boda con el condestable Carlos de Borbón, quien no le desagradaba, y la obligó a casarse con Enrique II de Albret, 11 años más joven que ella y rey de Navarra. Un nuevo matrimonio condenado al fracaso. Dureza, brutalidad, celos, enfrentamientos. Este era el día a día de una relación conyugal desprovista del placer sensual de Eros. Siguió, por tanto, la tradición de obedecer al discurso de los hombres poderosos, dejando una y otra vez una imagen de sumisión e infravaloración de la mujer, calificada de bête imparfaite, sans foi, sans crainte, sans constance. Como he dicho anteriormente, desde la infancia, en su familia y luego en calidad de esposa y de madre, la mujer debía aceptar ser una eterna menor de edad. La teoría de su inferioridad física y biológica justificaba siempre su estatus de subyugada al hombre. Por eso, la primera doncella replica a la segunda, que aboga ciegamente por Eros. Vous soutenez plaisir et passion, être tout un, ce que je ne puis entendre. La segunda joven, en efecto, piensa que solo el amor puede dar la libertad. Se aferra a un modelo tradicional y, por lo tanto, acepta la dominación masculina, la sociedad patriarcal en la que está inmersa. Oh, qui sont sots et vides de raison, ceux qui ont dit une amour vertueuse, être à un cœur servitude et prison. Mais je dis bien que liberté nommée doit être amor. Frente a estos argumentos, la primera doncella defiende su libertad, nada más que su libertad. Con un estoicismo inquebrantable, argumenta con ingeniosidad su posición, que quiere mantener firme. Contesta a la primera doncella de la manera siguiente. Liberté m'a très bien fait apprendre que tout plaisir en elle on peut trouver. Frente a estas dos jóvenes, dos mujeres casadas entran en el escenario y exponen las preocupaciones y los problemas de la vida de casada. La primera mujer sufre porque su marido sospecha que le es infiel. Il fait grand mal à femme honnête et sage qui craint son Dieu et aime son honneur quand son mari, par un méchant langage, lui horrible la bonté de son cœur. La segunda mujer, en cambio, sufre en sentido contrario y se muere de celos. Su marido, a quien ama, quiere a otra. De vrai amour, autre amour réciproque, c'est le parfait de son plus grand désir. Mais si amour de l'autre, amour se moque, pour autre amour trop moins digne choisir, c'est un ennui qui ne donne loisir. Temps ne repos pour trouver réconfort. Le désespoir est pire que la mort, et jalousie est un vrai désespoir. En este debate sobre amor y matrimonio, Margarita de Navarra introduce el personaje de la anciana, personaje que pertenece a la tradición literaria y folclórica y que fue totalmente denostado por Jean Demin. Es una anciana libertina y epicúrea, un tanto cínica, que comparte sus experiencias y su saber con las demás mujeres. Escucha a los cuatro personajes femeninos e interviene cuando se acercan a ella para pedirle consejo. No da la razón a ninguna de las cuatro. Sin embargo, les ofrece consejos que sorprenden. A la primera mujer le aconseja paciencia, asegurándole que el tiempo acaba por obrar positivamente. Vous qui souffrez mal importable d'un mari fâcheux et jaloux, je vous requiers, apaisez-vous, car le temps l'aide vous fera, et dedans son cœur défera l'opinion dont la beauté est cause de sa cruauté. También le aconseja, en caso de que todo siga igual, la infidelidad. S'il est changé et vous aussi, vous sortirez hors de soucis. Vous n'aurez consolation qu'en cette transmutation. A la segunda mujer, después de consolarla de una forma un tanto extraña, la que le dice que mejor tener un marido infiel que perezoso en el amor, concluye con el mismo consejo que a la primera. Votre mari, plein de feu vif, s'il aime ailleurs d'un cœur naïf, c'est vrai signe qu'il n'est pas mort. Bien qu'il vous tienne un peu de tort, en notre lieu tant séjourné. Au moins, il vous peut retourner et ne vous traite pas pire. En cuanto a las doncellas, a la primera le aconseja el amor, aunque se niegue a Eros. Et le temps qui doucement passe, sans que votre vertu s'efface, vous feront changer de propos, trembler le cœur, battre les coups et sentir le doux et l'amer que l'on peut souffrir pour aimer. A la segunda le anuncia que el tiempo marchitará su amor y que será abandonada.
Fille, vous me faites pitié, car votre grand contentement ne saurait durer longuement. Hélas, je vous vois apprêté de souffrir autant de tourments, d'amour que de contentement. Sin embargo, al contrario de la tradición del debate medieval, tanto las doncellas como las mujeres se niegan a escuchar las verdades que les revela la anciana. Se muestran muy poco receptivas a sus consejos. De hecho, lo sorprendente es que a los propósitos liberales y de cierto sentido común, las respuestas de las mujeres son conservadoras y un tanto idealistas. Así, la primera mujer piensa firmemente que conseguirá curar a su marido de sus sospechas infundadas. Madame, j'aime mieux souffrir et à tourment et mort m'offrir, nonobstant sa méchanceté, que faire un tour de lâcheté. La segunda casada, esperando que su marido vuelva a quererla, prefiere morirse de amor antes que traicionarle. Vous me donnez peu d'espérance après une longue souffrance. Vous me promettez un tourment ou un remède promptement que mon cœur ne saurait vouloir. En cuanto a las dos doncellas se reafirman en lo que pensaban inicialmente. La primera está segura de no poder amar nunca y la segunda sigue en la creencia de que su amado se quedará para siempre a su lado. Sí, casi no sé. La primera doncella dice, je n'en crois rien, je tiendrai ferme. Ne j'en à l'œil la larme pour souffrir nulle passion, ne d'amour ni d'affection. J'aimerais mieux vivre enragé, mon cœur sans amour demeurera, et libre vivra et mourra. La segunda doncella dice, oh de Dieu soit mon cœur maudit, si je crois en votre parole. El personaje que más me interesa en esta comedia es la primera doncella, porque Margarita de Navarra ha puesto en ella la pincelada vanguardista de su comedia, una muestra de una mujer adelantada a su tiempo y moderna, que se niega a someterse a una jerarquía superior masculina. El discurso de las demás mujeres no hace más que acrecentar su deseo de libertad, al cual aspira como si fuera un bien inalienable que no dependiera de la voluntad de otro, sino de la suya propia para mantener la tranquilidad y el descanso de su alma. Pues entonces, puedo leer en castellano y sigo para poder acabar, ¿vale? Para llegar a este descanso, se niega a seguir y entrar en el juego de la reciprocidad amorosa y el amor venal del cual se defiende. Su mayor deseo es realizarse personalmente, huyendo de las desgracias del matrimonio como la fuente de todos los males domésticos, tal y como lo reflejan las dos casas de la comedia. Ve también en este estado convencional el origen de la mayor desgracia del ser humano, es decir, la pérdida de la libertad. Ella, sin autorización ninguna, elige libremente la opción del celibato femenino, a fin de alejarse del modelo de sumisión que se espera de las mujeres. Sin embargo, al elegir un nuevo tipo de vida, el celibato, la mujer se convierte en un ser sospechoso. En la realidad social de aquellos tiempos, las mujeres no podían realizarse más que en el matrimonio o en la vida conventual. Por lo tanto, el estatus que ha elegido la puede llevar a una vida totalmente libertina, además de vulnerar el orden social establecido durante siglos. La primera doncella aclara rotundamente que su opción de vida nada tiene que ver con el libertinaje e insiste para disipar cualquier duda sobre sus honestas intenciones. En conclusión, el tema del celibato voluntario no es nuevo. No hay que olvidar que estamos en una época en que los humanistas critican estos movimientos de convivencia. Por lo tanto, se puede ver en la primera doncella una crítica latente a este tipo de matrimonios. Este personaje manifiesta la posibilidad de poner en tela de juicio el status quo de la escala de valores femeninos, colocando la libertad por encima de la castidad sin renunciar a la virtud. En otros términos, la castidad ya no es la virtud en sí que la doxa religiosa y social han edificado, sino un medio de contribuir a su libertad reivindicada por una felicidad individual y colectiva. La posibilidad del celibato voluntario femenino ya aparece en dos coloquios de Erasmus en 1523. Y sabemos que la reina Margarita de Navarra era adepta a este gran humanista. Por otra parte, esta reivindicación seguirá retumbando tanto en la ficción como en la realidad, como por ejemplo con Madeleine de Roche, quien en un soneto de sus Seconde Œuvre de 1583 da a entender que la felicidad es posible en el celibato sin menospreciar el tipo de vida tradicional del matrimonio y de la viudedad, que pasan por el amor conyugal o su recuerdo después de su pérdida.
Más tarde, en 1700, nos topamos con el manifiesto de Gabriel de Suchon, du célibat volontaire ou la vie sans engagement, que subraya la felicidad de una vida tranquila. Solo son ejemplos y me gustaría acabar con un soneto de Manuel de Ros que invita tanto en el siglo XVIII como hoy en día a reflexionar sobre nuestra propia responsabilidad, nosotras mujeres, de ser o no felices sin tener que pedir autorización o permiso a los hombres. Je crois que le bonheur ne dépend que de nous. Celle qui a de l'heure sans être mariée, elle est heureuse aussi en se trouvant liée au sein d'hymen. Et si amour l'esprit avec le reflambeau d'un chaste mariage, elle est heureuse encore en son simple veuvage, pour que son bonheur dépende de son esprit. Merci.